Bueno, buenas tardes, todavía es de tarde por ahí afuera. Quiero pedir por favor que se pongan de pie y busquen sus Biblias. El Evangelio de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer antifonalmente. Desde versículo 36 de Lucas 7 al versículo 50. Ustedes comienzan leyendo el primer versículo, el 36. Y yo continúo con los versículos 37 y así sucesivamente. De modo que al unísono a una voz, ustedes comienzan con el versículo 36 al 1, 2 y 3. Entonces, me toca a mí, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Todos lean, ¿eh? Hermano, te pueden conseguir una Biblia a estas cuatro jóvenes que están aquí al lado, detrás de Cristal, por favor, para que ellos puedan seguir la lectura. Gracias. Entonces sigo yo con el 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Todos. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hermanos, en base a este pasaje, quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado, ¿con qué actitud tú te acercas a Jesús? ¿Con qué actitud, con qué propósito, con qué intención tú te acercas a Cristo? En oración, o leyendo la palabra de Dios, o en adoración. Vamos a meditar en ese tema en la tarde de hoy. Padre Santo, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos acompañes en este tiempo de meditación en tu palabra. Abre nuestro entendimiento espiritual, abre nuestros oídos, permítenos estar concentrados en tu persona, no en el predicador, ni en su retórica, ni en su habilidad para compartir, sino, Señor, en tu palabra. Perdónanos todo pecado no confesado. Quita, por favor, Señor, cualquier distracción, pensamiento contrario, o pensamiento que no nos ayude a estar alertas a tu voz, alertas a tu mensaje. Glorifícate en medio nuestro, trae salvación y edificación también a nuestras almas en el nombre de Jesús, y todo para gloria de tu santo y bendito nombre. Amén. Hermanos, gracias, pueden sentarse. Muy amables.
Cada día tú y yo, cada día tenemos algún tipo de contacto con personas o interacción con personas a nuestro alrededor, ya sea en el hogar, en tu lugar de trabajo o de estudio, en el vecindario, en la calle, en el seno de la familia, en algún medio de transporte. Todos tenemos contacto con personas que en cierto sentido los consideramos a nuestro nivel. Y el grado de las conversaciones, los temas que ponemos en el tapete son, pues, temas normales de la vida cotidiana. Pero de vez en cuando hay un grupo de personas, hay un nivel de personas a quienes vemos por encima de nosotros y que queremos llegar a esas personas con diferentes motivos que van desde el halago, ¿verdad? Resaltar algún tipo de atributo, de cualidad, o buscando algún tipo de bien material, algún tipo de beneficio que puede también ser muy bien espiritual. Y me refiero, por ejemplo, cuando usted quiere conversar con su jefe. Por lo general usted no se sienta con su jefe a hablar de política ni de pelota. El jefe no tiene tiempo para eso, además usted lo ve por allá arribota. Usted quiere conversar con su jefe porque necesita un aumento de sueldo o está buscando un cambio en las condiciones laborales. Lo mismo cuando usted va a hablar con un hijo, quiere hablar con su padre a otro nivel que la conversación común y corriente. O un estudiante quiere hablar con el profesor para que le tenga en cuenta o le ayude con alguna nota que está un poquito endeble. O también cuando usted se acerca al pastor y usted quiere hablar con el pastor para presentar alguna situación particular. Y en esas circunstancias, el motivo de la conversación no es meramente compartir o tener un intercambio informal. Hay una motivación mucho más allá que lo cotidiano. De igual manera, hermanos, todos nosotros nos acercamos a Cristo y vamos a Él con diferentes intenciones. Hay algunos que vamos a Cristo o abrimos las Escrituras o venimos a la iglesia con el propósito de discutir o altercar o disputar. Otros vamos a Cristo cuando estamos desesperados, cuando llegamos a un nivel en el manejo de un problema X que ya se nos acabaron los recursos. Y muchos, en lugar de ir a Cristo como primera instancia, lo dejamos para ya cuando se nos agotaron todos los medios y las personas a quien acudir. Otros van a Cristo simplemente a reclamar, a exigir, a pedir. Y así cada uno de nosotros tenemos diferentes razones de por qué nos acercamos al Señor. Pero, ¿cuál es la razón? Algunas razones de esas son razones que glorifican a Dios, que agradan al Señor, que traen honra a su nombre. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y Él sabe por qué motivo nos acercamos a Cristo. Y a ti y a mí nos corresponde reconocer y entender cuáles son esas intenciones correctas, cuáles son esas motivaciones que en verdad van a dar gloria a Dios y van a servir, van a venir o van a redundar en bendición para tu vida y para mi vida. Y a partir de este pasaje quiero, hermano, que meditemos en el hecho de que cuando nos acercamos al Señor debemos hacerlo con la actitud correcta, con la intención que en verdad cumpla con los propósitos para el cual Dios ha permitido ese canal de comunicación con Él. Y acercarnos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón compungido, con reverencia, reconociendo quién Él es. Acercarnos a Él como una muestra de amor, una muestra de gratitud, y de esa manera poder recibir de parte de Él el perdón y la paz que Él promete. Y aquí tenemos nuestro Señor Jesucristo en una etapa de su ministerio terrenal. Si usted lee el Evangelio de Lucas, hasta este capítulo, va a encontrar al Señor Jesucristo en una actividad incesante, sin parar, de predicaciones y enseñanzas, y realizando milagros y prodigios, demostrando su deidad y demostrando su llamado o su misión como Mesías. Y en medio de todas sus actividades, el Señor sacaba tiempo para compartir con diferentes sectores de la sociedad de esos tiempos.
Y algunos capítulos antes, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 27 al final, encontramos que Cristo accede a ir a un banquete que hizo en su honor un señor llamado Mateo, o Leví alias Mateo, que había sido publicano de profesión, era una persona más abominable, más despicable de ese tiempo. Y usted entiende, ¿verdad? El término. Es más despreciable de ese tiempo, porque era un agente en contra de su nación a favor del imperialista yanqui romano. Y allí dice la escritura en capítulo 5 que se juntaron no solamente publicanos, amigos de Mateo, sino pecadores. Y el término pecador denota a toda aquella persona en aquellos tiempos que no se ajustaba a los reglamentos de la religión oficial. Y ahí usted puede encontrar ladrones, salteadores, prostitutas, agentes de banca, diputados, senadores y todo eso. Alguien me dijo que eso te pone charlatán a predicar. Bueno, lo siento, así que yo soy. Y yo estoy haciendo señas. Y así mismo el Señor siguió con su ministerio, demostrando, como dice en ese pasaje, que Él no vino a buscar sanos, sino a enfermos. Y en esta noche el Señor viene a buscar también personas que se consideran enfermos espirituales. No aquel que se considera sano y que no necesita de Él. Y más adelante el Señor sigue con su ministerio, y en el capítulo 7 de Lucas, antecediendo al pasaje que hemos leído, encontramos al Señor realizando 2 milagros portentosos: la sanidad al siervo de un centurión, al cual sanó a la distancia, y resucitando al hijo de una viuda. Y luego se narra el episodio cuando el Señor recibe a unos emisarios de Juan el Bautista, quien estaba preso. Y allí en la cárcel Juan se preguntaba qué es lo que estaba sucediendo. Se supone que él, como el precursor del Mesías, debería estar en mejores condiciones. No preso, mal preso, debido a que era censuraba la vida marital de rey Herodes Antipas. Pero él se preguntaba, ¿y por qué yo estoy aquí mientras que aquel de quien yo fui pregonero anda por ahí predicando? Y por aún yo no oigo que él está haciendo ningún intento, de ningún tipo de actividad tendente a comenzar el reino que se supone que debe comenzar. Y Cristo responde, ustedes pueden leer sobre su respuesta en los versículos anteriores. Y aquí caemos en el versículo 36, nuestro pasaje. Y de nuevo Cristo accede a la invitación de un individuo, quien lo invita a su casa a comer. Y allí se da una situación inesperada, una situación que no estaba en el libreto de la trama que tenía este hombre, quien invitó a Cristo a comer allí. Y eso da ocasión a una corta y significativa parábola del Señor con su enseñanza con respecto a cuál debe ser la actitud correcta que tú y yo debemos mostrar cuando nos acercamos al Señor en oración, o cuando abrimos las Escrituras, o cuando venimos al templo a adorarlo. Y vamos a ver 3 puntos. El primero es la ocasión para esta parábola, a partir del versículo 36. Dice que un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Más adelante vemos el nombre de este fariseo. Jesús le llama Simón en el versículo 40. Esto es un relato único, exclusivo del evangelista Lucas. No tenemos más información quién era este señor, este fariseo. Ahora sí sabemos que era de un grupo que adversaba al Señor, de un grupo que representaba la religiosidad de esos días, y estaba mostrando una oposición cada vez más acérrima, una posición cada vez más militante contra el ministerio del Señor Jesucristo. Y este hombre invita a Jesús a su casa, y el verbo rogó da la idea de que no había sido una ocasión, quizá en otras ocasiones, y el Señor estaba, ¿verdad?, rechazando la invitación, pero al final accedió. Es posible que este hombre habría escuchado a Cristo predicar y le interesó compartir con él, pero por lo que veremos más adelante, sus intenciones no eran muy buenas. De hecho, los fariseos siempre andaban al acecho. Yo me pregunto, ¿era que esos señores no tenían oficio en esos días? Donde quiera que Cristo se movía, ahí estaban ellos para acecharlo y estar alerta ante cualquier
palabra o movimiento que él hiciera para entonces poder acusarle y más adelante poder inculparlo. Y yo creo que este hombre no tenía otra intención que no sea esa. Y lo quiso llevar a su terreno, a su casa. Y Jesús accede. Como Dios que es, él sabía lo que había. Y él también tenía otros propósitos. Y dice el versículo 36 que habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa con él. Y no conforme a haberlo invitado, el fariseo también, ¿verdad?, buscó refuerzos. Buscó de sus amigos, como vemos en el versículo 49. No estaba solo. Se rodeó, ¿verdad?, de sus acólitos, de sus compañeros de milicia en el fariseísmo. Y era una ocasión muy buena para ver cómo hacían que Cristo metiera la pata en algún punto, cómo lo hacían que él dijera algo que más adelante podían utilizarlo en su contra, en medio de la manera como se oponían a él. Y es posible que el nivel de hostilidad contra Cristo todavía no había llegado a un nivel tal como para Cristo no rechazar esta invitación. Y así como el Señor se codeó con los marginados de la sociedad de esos días, con pecadores, con publicanos, tocó leprosos, le puso la mano al féretro de un muerto que iban a enterrar. Todo eso era señal de impureza moral, impureza ritual. El Señor no tenía reparo con eso. Y ahora se presenta en la casa de este fariseo. Pero en medio de la actividad, de la conversación y, ¿verdad?, el acecho y el gardeo, como en la lucha libre, estudiándose los contrincantes antes de comenzar la pelea, pasa algo inesperado. Algo que no estaba en la trama, no estaba en el libreto, no estaba en los planes de este fariseo. Dice el versículo 37, que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, se presentó. En esos días las comidas se hacían al aire libre. Las casas tenían posiblemente unos patios a los cuales se accesaba con mucha facilidad. Y los fariseos, obviamente, queriendo dar todo un espectáculo lo que estaban haciendo, pues hacían esas comidas para que los demás lo vieran, pero eso no significaba que el acceso era posible para cualquiera que quisiera entrar. Querían que los demás lo vieran comiendo y compartiendo, pero nada de entrar. Y aquí de una manera inesperada, una mujer que Lucas la identifica como pecadora se presenta. Posiblemente era una prostituta, una mujer de mala vida, una mujer que tenía algún pasado cuestionable. Ahora está muy en el tapete lo que pasó en España con esta mujer que mató al niño. Y poco a poco han ido apareciendo situaciones de su vida. Leí de un señor que esta mujer, cuando llegó a España, comenzó a ejercer la prostitución allí. Y más luego, según leí, uno de sus clientes se enamoró de ella y la compró al dueño del burdel. Imagínense la clase de vida que le toca a este tipo de mujeres. Y si encontramos a una que también tenía una vida llena de pesar y de dolor, en pecado, bajo la esclavitud y la opresión, una vida dominada por el maligno y marcada, ¿verdad?, por ese estigma que por su profesión y por su estilo de vida la misma sociedad le había atribuido. Y se presenta en la casa del fariseo. Esa mujer hizo cosas increíbles. Lo primero, presentarse siendo la clase de mujer que era en el hogar de un fariseo. Eso ya de por sí era una osadía de marca mayor. Y que una mujer se apareciera en una reunión de hombres, más todavía. Pero había algo en el corazón de ella que le impulsó a hacer esta acción, por encima de los tabúes, por encima de las restricciones morales y sociales y religiosas de sus días. Había algo en su corazón y ella tenía una imperiosa necesidad de encontrarse con el Señor. Ella vino a Cristo con una carga. Y qué mejor ocasión que en su pueblo o en su vecindad, Cristo se apersonó en la casa de este fariseo para ella presentarse. No sabemos cuántas puertas ella tuvo que
abrirse para poder llegar, a cuántas personas ella tuvo que llevarse por delante, ella tenía un norte y era acercarse al Señor. Dice al final del versículo 37 que ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Posiblemente un frasco de perfume caro, que su precio, como vemos en otro relato, un relato similar a este, pero que no es igual, que se da en Juan capítulo 12, cuando María, la hermana de Lázaro y de Marta, hizo algo similar a raíz de una comida que le hicieron a Cristo para honrarlo, luego de haber resucitado a Lázaro. Pero es un episodio muy diferente, una mujer muy diferente a María de Betania. Y esta que está aquí, que muchos creen que era María Magdalena, pero si ustedes leen, Lucas la introduce en el capítulo siguiente, no podía ser María Magdalena. No sabemos quién era de nombre. Pero esta mujer quiso llevar a Cristo lo más caro que ella tenía, lo más preciado, para rendirlo a él en adoración. Y posiblemente un perfume que había sido comprado con dinero fruto de sus actividades cuestionables e ilícitas. Y ella llega y se abre paso. Y dice el versículo 38 que estando detrás de Cristo, ella comenzó a hacer algo inaudito, algo insólito, algo fuera de lo común. En esos tiempos, como las personas comían, no es como se ve en el cuadro de la última cena de Da Vinci, que están el Señor y los 12 discípulos sentados en una mesa, como la mesa que usted usa. Esa gente no utilizaba eso en esos tiempos. Ellos sentaban en el suelo, ponían una manta como si fuera un picnic, con cojines donde apoyarse, y tomaban una posición que los pies se les quedaba en su parte de atrás, expuesto a quien quisiera alcanzar. Y precisamente esta mujer aprovechó eso, y dice el versículo 38, que ella comenzó a hacer algo fuera de lo común. Dice que ella estaba detrás del Señor a sus pies llorando, compungida por sus pecados, dolida por el tipo de vida que ella había vivido, pero con una gran necesidad de perdón y de paz. Comenzó a regar en los pies del Señor con lágrimas, y a mí me sorprende cómo ese versículo, la palabra pies aparece 3 veces. Quizás fue de ahí que quien compuso el himno Pies Divino, tal vez fue de ahí que se inspiró. Y enjugaba los pies del Señor con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con su perfume. Y esta mujer hizo una serie de cosas que era inconcebible en esos días. Primero, que una mujer se presentara en la casa de un fariseo, una pecadora. Eso, mira, a nadie le cabía en la cabeza algo así. Luego, que entrara de esa manera a una reunión de hombres, que irrumpiera y comenzara a sollozar y a llorar, que se quitara el velo de su cabeza, se soltara el pelo y con su cabello se enjugara los pies del Señor. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer eso? Hermanas. No, que busque una toalla, ¿verdad? Busque un paño cualquiera, pero con sus cabellos ella enjugaba y secaba los pies del Señor y con lágrimas los mojaba, los lavaba y finalmente lo ungía con perfume. Era una mujer que, rompiendo tabúes y rompiendo impedimentos sociales y morales de esos días, ella quiso encontrarse con el Señor, llevarle su carga de pecado, su pesar, ese bulto enorme que tenía sobre ella, que sabía que el único que podía descargarla era el Señor Jesucristo. En el interín, recuerden que era en la casa de Simón el fariseo. ¿Y cuál fue la reacción de Simón? Bueno, él pudo muy bien haber ordenado, era su casa, ¿verdad? Era su comida, era su fiesta, era su actividad. Él muy bien pudo haber llamado a sus siervos y decirle, miren, sáquenme esa mujer. Vamos, rápido. Llévense de ahí. Pero en el relato bíblico no lo vemos hacer eso. Él se queda callado. Y a mí me da la impresión que estaba esperando a ver qué iba a hacer Cristo. A ver qué iba a hacer este individuo. Vamos a ver cómo él reacciona. Y la gran sorpresa se lleva que Cristo se quedó igualito. Se quedó tranquilo. Él sabía lo que estaba sucediendo. Cristo sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Y se quedó incólume, pasivo. Y eso fue como martillando la mente de este fariseo. Y dice el versículo 39 que cuando él vio eso, él dijo para sí mismo, tuvo un pensamiento despreciativo hacia el Señor Jesucristo.
dice, si este fuera profeta, si es verdad que este fuera un hombre de Dios, él supiera qué mujer es ella y quién es ella que le está tocando sus pies. Si él fuera en verdad profeta, si él fuera en verdad un rabino, él sabría que ese tipo de mujer no corresponde a esta situación. Él no permitiría que ni siquiera le tocara una mujer inmunda, una mujer pecadora, tocando a un hombre que predique y enseña amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cuestionó, lo menospreció en su corazón, murmuró sobre la cualidad de profeta, de rabino, de maestro, y mucho menos, obviamente, él no tiene la más mínima idea de que el Señor sí sabía quién era esa mujer. Y más aún, que el Señor sí sabía quién era él en sentido particular. Este hombre había invitado a Cristo con motivos perversos. Había invitado a Cristo a su casa con motivos cuestionables, con motivos, ¿verdad?, con intenciones de buscar la manera de cómo engancharlo para hacerle daño más adelante. Pero tenemos por otro lado una mujer que se acerca a Cristo para buscando llenar una necesidad de su corazón. Y el pensamiento de este hombre provocó entonces la reacción del Señor. Ya viene, aquí entramos en la segunda parte de este mensaje, que es la parábola. ¿Qué es la respuesta del Señor? Miren qué interesante que dice el versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús. Y yo le pregunto, ¿Simón le hizo alguna pregunta a Jesús? Él no hizo ninguna pregunta. Pero Jesús sabía que en la mente de este hombre había un cuestionamiento contra él. Y le responde. Algo similar pasó con Nicodemo. Cuando Nicodemo se acerca a Cristo y le dice, mira, sabemos que eres enviado de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces, y Jesús le dice, y le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Nicodemo no le hizo ninguna pregunta, pero Jesús le respondió. Simón aquí no le hizo ninguna pregunta, estaba callado, esperando la reacción de Cristo, y al ver que Jesús no reaccionaba, como él pensaba que debía reaccionar, entonces tuvo ese pensamiento, menospreciando y rebajando a Cristo. Y Jesús sabía lo que había en la mente de este hombre. Él cuestionaba que Jesús no sabía quién era esa mujer. Jesús sí sabía. Él cuestionaba que Jesús no sabía qué clase de mujer era. Jesús sí sabía. Y más aún, Jesús sabía quién era Simón y qué tipo de hombre era él. Así como el Señor conoce a cada uno de nosotros que estamos reunidos en esta tarde, en este local. Y entonces dice que Jesús aprovecha y se dirige a Simón. Rompe el silencio. Le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Imagino que Simón despierta ahí. Despierta, ¿verdad? Porque estaba concentrado en su pensamiento, criticando a Cristo y murmurando de él en su mente. Le dice, di, maestro. Y le llama maestro, por lo menos muestra algo de respeto hacia él de esa manera. Pero más adelante que no había nada de respeto ni consideración hacia Cristo por la clase de hombre que era, por el tipo de persona que era él. Entonces el Señor en los versículos 41 y 42 le narra una corta parábola, lo que le llama la parábola de los dos deudores. Una parábola corta y significativa. Le habla de un acreedor y dos deudores. No hay ningún indicio de por qué estos hombres llegaron a deberle ese dinero a este acreedor. No hay ningún dato que nos lleve a deducir qué lo motivó a ellos a caer en esa relación de acreedor y deudor. Pues sí dice que cada uno de ellos dos le debía una cantidad diferente de dinero. El primero le debía 500 denarios. 500 denarios es más o menos el equivalente a 2 años de trabajo o de sueldo de un trabajador, de un jornalero de esos días. 2 años de trabajo. ¿Cuánto sueldo mínimo? 10,000 pesos aquí. 9, 6, 8. Multiplique eso por 24 meses y algo así le debía a este individuo. No era una gran suma, no era una suma extraordinaria como se ve en otra parábola de un individuo que le debía al rey una millonada. Pero aparentemente era una cantidad tal que este individuo no tenía cómo pagarle. El segundo le debía, dice, 50 denarios, el 10% de lo que debía el otro. 50 denarios es el equivalente más o menos a 2 meses de trabajo de un jornalero. Tal vez no era mucho,
Quizás sí para esa persona, dependiendo del nivel de olla que usted se encuentre, ¿verdad? Esa suma va a ser o mucho, o mediano, o nada. Pero aparentemente sí era una suma también significativa para este hombre, de ver 50 denarios, porque no podía pagarle. Y en la mente del fariseo, los fariseos que se caracterizaban por ser individuos avaros y amantes del dinero, me imagino que él comenzó a pensar, ya yo sé dónde va esto, este acreedor lo va a meter preso, va a obligarlos a que vendan todos sus bienes, incluso se vendan ellos mismos como esclavos y su familia para pagar la deuda. Eso no se va a quedar así. Ese acreedor no va a hacer, no va a escatimar esfuerzo para cobrar esa deuda. Sin embargo, en el versículo 42, Cristo dice algo de nuevo inaudito, fuera de lo común, sorprendente, chocante. Dice, no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo el acreedor? Dice que el acreedor perdonó a ambos. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque ellos no tenían con qué pagar. Y eso debe haber sido chocante para este fariseo, persona amante del lujo, del dinero, de la buena vida, que le perdonó la deuda. No, esto no puede ser. Y porque le perdonó porque, fíjense que no hay ruego por parte de los deudores, no hay una acción donde ellos claman por piedad o por tiempo para pagar al acreedor. No, simplemente de motu propio del acreedor, él decidió, en vista de que ellos no tenían con qué pagar, decidió perdonar. Ahí se acabó la parábola. Cortita, sencilla, no es difícil de asimilar. Tal vez Simón comenzó a pensar, bueno, envié a la mujer y decía, bueno, quizás yo soy el que debo menos y ella es la que debe 500. Bueno, por lo menos eso me alivia. Yo debo menos y yo tengo con qué pagar. Porque yo tengo una vida recta, entre comillas, conozco la ley, vivo, trato de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y él pensaba que él se podía justificar. Eso pasó con otro fariseo en otra parábola, donde fue a orar en medio del templo, en medio del atrio del templo, y abierto los brazos, él a viva voz proclamaba su autojusticia y proclamaba lo maravilloso que él era y cuánto Dios le debía a él. Y quizás este fariseo había eso mismo en su mente. Bueno, está bien, de los dos yo soy el menos malo, el que menos debo. Estoy bien. Entonces al final Jesús le hace una pregunta. Y Jesús pasa entonces la pelota a la cancha de él. Y le pregunta, dime Simón, ¿cuál de los dos deudores amará más a ese acreedor? ¿Cuál tú crees que de los dos que fueron perdonados de su deuda, cuál de los dos amará o agradecerá, que otra forma como se puede traducir esa palabra? Imagínense a Simón en aprieto, delante de sus amigos allí presentes, y Cristo hace una pregunta directa a él. Él sabe lo que había pensado y quizás se turbó y rápidamente cruzaron montones de pensamientos de, ven acá, pero ¿por qué este hombre me pregunta eso a mí? Pues no me pregunta a mí, aquí hay 50 más, porque a mí me pregunta. Bueno, tú fuiste que invitaste a Cristo a comer. Y más aún, tú fuiste que pensaste lo que pensaste sobre el Señor. Y él no tiene más remedio que responder en el versículo 43. Bueno, Señor, pienso, lo lógico, ¿verdad? Eso es interesante de la parábola, que son situaciones lógicas, sencillas, que no hay que buscarle mucho la vuelta. Si a ti te hubieran preguntado la misma pregunta, ¿qué tú hubieras respondido? ¿Quién amó más? ¿Quién agradece más? El que debía más. Efectivamente, y Cristo le dice, mira, bien has hecho. Y aquí entonces entramos en la tercera parte de este mensaje. El Señor va a explicar la parábola y va a dar la aplicación de la misma. Simón responde positivamente. Bueno, pienso que aquel a quien más se le perdonó, que tenía la deuda más grande, ese va a amar o a agradecer más. Y Cristo evalúa su respuesta y le pone nota, sacaste 100, Simón. Y miren qué interesante, el versículo 44 dice, y vuelto a la mujer estaba ahí todavía, no se había ido. Ella todavía seguía regando los pies del Señor, llorando, derramando perfume. Cristo entonces se mueve, se torna a ella
Y llama la atención de Simón a esa mujer. Y va a hacer en los versículos 44 a 46 tres comparaciones muy dramáticas y significativas entre la actitud de esa mujer y sus acciones y lo que debió haber hecho Simón con él. Si es verdad que Simón tenía algo de respeto hacia la persona de Cristo. Le dice en primer lugar, ¿tú ves a esa mujer, Simón? Mira, yo entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Y eso era trágico en esos días. Eso era una falta garrafal de hospitalidad. Eso era una falta de cortesía de marca mayor. Que alguien te invite a tu casa, alguien te invite a su casa en esos tiempos a comer y tú llegas y no te buscan un lebrillo con agua para que te laves tú los pies o alguien, algún siervo te lave los pies. Es una falta garrafal, una falta de ética, ¿cómo que se dice? De etiqueta, exactamente. Es una falta grave de etiqueta, de etiqueta y protocolo, digo, de etiqueta y protocolo. Eso decía que para Simón Cristo no valía ni un centavo. Era uno cualquiera. No lo veía como el Mesías, como el profeta que él decía si usted fuera profeta. No tenía consideración. Más, dice el Señor, más. Toda esta mujer, ella de que ella llegó, ella ha regado mis pies con lágrimas. Y mire, póngase en lugar de esta mujer. Usted llorarle frente a unos pies sucios. Imagino que el Señor, miren, no pinten al Señor muy bonito. Yo imagino los callos que él tenía. La cachaza que él tenía en esos pies, porque como el que caminaba Galilea arriba, Galilea abajo. Y esta mujer no tuvo reparo en esos pies callosos, sucios. Bueno, como no usaban zapatos ni medias, no tenía cicote. Pero no tuvo reparo en eso. Si no, dice el Señor, desde que llegué, esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y lo han jugado con sus cabellos. Ella ha mostrado que yo significo mucho para ella, que yo soy para ella su Dios y su Salvador. Sin embargo, tú, Simón, tú me recibiste como un cualquiera. Es como que yo vaya a su casa a visitarlo y usted me recibe sentado en un mueble y usted me deja parado. Y conversamos, usted en su mueble sentado, tomando café o jugo, y a mí me deja parado y no me brinda café, no me brinda jugo. ¿Qué le parece? Pero la cosa no se queda ahí. Dice el versículo 45, Simón, yo vine a tu casa y tú no me diste beso. Ustedes saben cómo son los orientales. Los orientales llegaban y a beso aquí, beso aquí, beso aquí, beso aquí. Eso no se ve en Occidente, pero también eso era una costumbre de bienvenida, especialmente a huéspedes distinguidos. Sin embargo, Simón no le dio besos a Jesús. Más, esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón no le dio besos en la mejilla a Cristo. La mujer no cesaba de besar sus pies. Versículo 48, 6. No ungiste mi cabeza con aceite. Parece que era una costumbre de los invitados echarle una gotita de aceite en la cabeza, como señal también, ¿verdad?, de recepción, o una muestra de hospitalidad, y más aún una muestra de consideración ante ese huésped, mostrando que era un huésped distinguido, un huésped especial. Simón no hizo eso con Jesús. Más, esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Y qué está queriendo Jesús a decir a Simón? ¿Le estaba acaso reclamando toda esa falta de hospitalidad y todas esas descortesías? No, Simón, el Señor está diciendo, mira, Simón, tú me acusaste en tu mente de que yo no sé quién es esa mujer. Yo sí sé quién es ella. Yo sí sé cuál es su necesidad y por qué ella estaba haciéndolo o comenzó a hacer y está haciendo lo que está haciendo. Y por eso la dejé. Pues yo conozco su corazón y su necesidad. Pero ¿sabe qué, Simón? Yo también conozco el tuyo. Y yo sé las intenciones con las cuales tú me invitaste aquí. Tú tenías la más mínima intención de honrarme. Porque por eso no me diste beso. No me recibiste con la vasija para darme los pies. No diste mi cabeza con aceite. Yo no significo nada para ti, Simón. Tú te crees sano, que tú no necesitas de salvación. Tú no necesitas de Dios. Tú no necesitas de mí, de mis palabras. Sin embargo, ella sí. Y por eso a ella yo la dejé que hiciera todo. Entonces viene el versículo 47. La enseñanza. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho.
Y ahí es la palabra porque, se puede traducir por lo cual, o la razón por la cual ella hizo todo eso es porque ella amó mucho. Tiene un corazón cargado, un corazón compungido, un corazón con una gran necesidad. Fue a Cristo y en medio de esa actividad de derramar su corazón, ella encontró lo que necesitaba. Y ya su motivación ya no era la inicial, ahora lo hacía por amor. Y aunque este versículo ha sido utilizado por muchos para pregonar que al que ama se le perdona, y es la base de una teoría que se llama la teoría de la influencia moral, que la religión oficial la pregona mucho porque viene de la Edad Media, que dice que a contemplar la cruz de Cristo, eso debe motivarte en amor a arrepentirte. Y no hay compungimiento ni arrepentimiento ni nada por el estilo. Esta mujer, porque amó, hizo lo que hizo, como una demostración en su corazón, ya se estaba experimentando. Sin embargo, dice el Señor, más a aquel que se le perdona poco, poco ama, o poco agradece, poco adora, poco considera. Y eso es triste, hermano, ver especialmente, y me preocupa mucho en los hijos, en nuestros hijos que se han criado en un ambiente protegido, en la burbuja llamada un hogar cristiano, un colegio cristiano, una iglesia. Que quizás no tienen esa clase de aprecio hacia la salvación en Cristo que tienen sus padres o sus abuelos, que vinieron a Cristo en unas situaciones, algunas situaciones de crisis o de situaciones significativas en sus vidas. Y se han criado en el Evangelio, entre comillas, tal vez no han vivido una vida arrastrados en el pecado y no tienen una dimensión de lo que es el amor de Dios. No es que sea necesario, no es que sea imprescindible que usted pase por una vida de pecado para poder tener un aprecio, tener una consideración, una dimensión de lo que es el amor de Dios. Pues yo entiendo, a veces a mí me da un poquito de pesar y de temor. Nuestros hijos y también nosotros que tenemos muchos años en el Evangelio, con el tiempo llegamos como a diluir lo que es la gran obra de salvación que Cristo hizo en nuestro favor en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos que revisarnos cada vez y preguntarnos por qué razón yo me acerco a Cristo. ¿Por qué razón vine esta noche aquí o esta tarde a este lugar? ¿Por qué razón yo abro la Biblia todos los días para leerla y meditarlo? Si usted lo hace. ¿Por qué motivo yo me arrodillo a orar cada día? ¿Por qué? ¿Lo hago acaso porque de esa manera acallo mi espíritu y aplaco mi conciencia? ¿Cumplo con un compromiso que me he hecho yo mismo o que le he hecho a alguien de leer toda la Biblia todos los días y orar todos los días? ¿O me acerco al Señor, hablo la Biblia, vengo a la congregación como una forma de cumplir requisitos o para que se vea, bueno, por lo menos como el fariseo, para que Dios sepa que estoy en esto, que cumplo, que soy merecedor de, o venimos al Señor para traerle nuestras cargas, viniendo a Él, como Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Simón invitó a Cristo para contender, para buscar la manera de cómo engancharlo. No lo honró como Él se merecía, como maestro, como profeta, como Mesías, como Salvador, como Señor. Esta mujer hizo todo lo contrario. ¿Cuál fue el resultado para terminar? Versículo 48, entonces Cristo se dirige a ella. Primera vez que el Señor se dirige a esta mujer en todo el relato. Y no se dirige a ella para arrepentirla, no se dirige a ella para reprocharla o para amonestarla. Mira, mujer, gracias por lo que hiciste, pero oye, qué atrevida tú fuiste. Tú pudiste haber asistido a uno de mi discurso y allí tú te conviertes. Pedro o Natanael o Andrés van y hablan contigo. No, el Señor no la reprocha. El Señor culmina
esa senda que había transitado esta mujer, toda esa barrera que ella rompió, toda esa puerta que ella abrió, el Señor finalmente, dice Cristo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que ella necesitaba. Y en el versículo 50 de nuevo se dirige a ella, le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo vamos a orar o leemos la Biblia y al cerrar la Biblia, después de leerla, o pararnos de haber orado, estamos igualitos que al principio? No ha pasado nada. Nos sentimos como que fue un tiempo perdido. Bueno, cumplí porque, ¿verdad? Yo tenía que leer hoy 3 capítulos del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo. Cumplí, pero ¿y aquí qué quedó? Oré, le dije al Señor la retaíla de peticiones y al final, ¿qué? Puedo decir que alguna necesidad de mi alma fue satisfecha por ese tiempo en que quise acercarme al Señor. Y siempre van a haber quienes van a murmurar, quienes van a criticar, como en el versículo 49. Pero el Señor no reparó en eso. Era la ocasión para tratar con un alma. Era una situación en territorio hostil, en territorio enemigo. Y allí el Señor, en su gracia, rescató un alma encadenada por el pecado y por el diablo. A un alma que se acercó a Él con la actitud correcta, de reverencia, de corazón compungido, en arrepentimiento y en el conocimiento de que solamente en Cristo lleva a encontrar lo que necesitaba. ¿Tenemos tú y yo esa actitud cuando venimos al Señor? ¿Tenemos tú y yo esa misma intención cuando nos acercamos a Cristo? ¿O vamos al Señor simplemente por curiosidad, por llenar un calendario de lectura o por poner un cotejo en la asistencia a la iglesia? ¿O lo hacemos simplemente para vaciar esa lista de oración? Y no que sea malo que usted tenga una lista de oración, pero vaciamos esa lista de oración y en ningún momento la adoramos a Cristo por quien Él es o porque Él ha hecho. O vamos al Señor reclamándole, exigiéndole, demandándole que por qué no me da esto, que por qué no me da lo otro, que por qué a qué le diste y a mí no. En lugar de venir a Cristo con la actitud correcta, la actitud que agrada, glorifica al Señor y la intención que va a resultar en perdón, paz y vida. Que el Señor nos ayude a ti y a mí a analizar y desarrollar la actitud correcta cuando nos acercamos a Cristo. Y si entre nosotros hay una persona que todavía está con su carga de pecado, miren, Cristo todavía está esperándote, así como Él esperó a esta mujer que se acercó a Él. Y el mismo Cristo que le dio paz, perdón a esta mujer, es el mismo Cristo que hoy puede darte paz y puede perdonar tu pecado y darte vida eterna. Ojalá que tú puedas en esta tarde entregar tu vida a Cristo para salvación. Padre, muchas gracias por permitirnos discurrir a lo largo de este pasaje las palabras y las ideas de este pasaje. Gracias, Señor, por la manera como mostraste tanta misericordia hasta esta mujer. Y así mismo tú estás dispuesto a mostrar misericordia para con nosotros cuando nos acercamos a ti con la actitud correcta. Padre, pero reconocemos que aún los que tenemos años en la fe, muchas veces lo más lejos que tenemos es que al abrir la Biblia vamos a leer la palabra de Dios vivo. Al orar estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos actitudes como la que tuvo Simón, que no recibió a Cristo con el honor y la reverencia que se merecía. Te pedimos perdón por ese pecado de respeto y de falta de consideración a tu magnífica persona. Y ayúdanos, Señor, a desarrollar una actitud correcta cuando nos acercamos a ti. Una actitud de humildad, de arrepentimiento, de reconocimiento que no merecemos estar ante tu presencia, pero solamente por gracia, como cantamos hace unos minutos, es que tú nos permites entrar en tu presencia. Quieres y te agrada nuestras oraciones. Estás dispuesto a bendecirnos.
Y esto para gloria y honra de tu nombre. Tú sabes, Señor, que entre nosotros puede haber personas, visitas o asiduos asistentes a los cultos que todavía no han entregado su vida a Cristo para salvación. Rogamos, Señor, que tu Espíritu de Dios los sigas convenciendo, los sigas animando, los sigas inclinando, impulsando a venir a Cristo para ser salvos. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. Glorifícate en medio nuestro y ayúdanos, Señor, a aplicar nuestra vida para crecimiento, para transformación, para ser de bendición a otros y para que tu nombre sea glorificado en nuestro diario vivir. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te alabamos, dándote muchas gracias. Amén. Mando, Dios bendiga, muchas gracias.